Bueno, continuamos con esta serie maravillosa de Mateo en el manual de instrucciones para la vida. Es toda una pedagogía de vida, lo que quedó escrito como un manual de convivencia. Sí, como los manuales de convivencia que se manejan en los colegios, en las unidades residenciales, se manejan manuales de convivencia. Es maravilloso comprobar que el manual de convivencia que nos dejó el maestro de maestros es para aquellos ciudadanos que han aceptado de manera voluntaria y espontánea recibir la ciudadanía que ofrece Cristo. Entonces, él dice, cuando ya alguien se hace ciudadano del reino de los cielos, lo cual es un regalo dado por gracia, pues el dueño de ese reino nos da una cobertura, nos justifica, nos santifica y nos presenta perfectos delante de sí, a pesar de que tengamos una humanidad siempre tendiente a pecar. Pecar como una forma errada, como un actuar en desacierto, errar al blanco, porque somos novatos, somos neófitos, somos inexpertos en saber conducir nuestro ser interior, nuestra sensualidad, nuestro carácter y todas aquellas cosas que, como ya lo hemos visto, están en nosotros. Así que, amigos, un saludo para todos. Sí tenemos un manual, sí tenemos una salida. Y debemos enfocarnos en ser nosotros el ADN de ese reino de los cielos. Permitir que a través de su palabra la presencia de Dios se convierta para nosotros en un faro que nos ayude a distinguir por dónde caminan nuestros pensamientos y nuestras intenciones, para que eso se vea reflejado en el entorno. Realmente la humanidad no tiene excusa en decir que no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya hemos venido experimentando algunos que estábamos en ese grupo de los enfermos, de los como con los que se encontró David en la cueva de Adulán, los que no calificábamos, los que quizás teníamos una vida desordenada, con malos hábitos, con malos comportamientos. Nos hemos dado cuenta por experiencia propia que Él puede obrar en la vida nuestra y hacer toda una cardiomorfosis, es decir, una metamorfosis al corazón, una mente también, mentemorfosis, un cambio de mentalidad. Y de una manera que no comprendemos, cuando permitimos que su palabra llegue a nuestra vida y la aceptamos con humildad y colocando el poder de la intención para lograr esa promesa, podemos elevar nuestro nivel de conciencia y, iluminados por esa palabra, ver nosotros mismos, más bien vernos a nosotros mismos, dónde estamos fallando, y nos hace ver que podemos mejorar esa circunstancia. Eso hace de este mensaje realmente algo extraordinario. El salmista David también lo escribió de esa manera ante sus experiencias, cuando dijo: examíname, mira en mí con lupa, si es el caso, si hay camino de perversión. Y nos pasa en el día a día que necesitamos exponernos a la palabra para alcanzar esa provisión que ya nos dio Él realmente. Así que sí podemos decirles a todos los amigos que ven estos videos en cualquier lugar del mundo, y ya está sucediendo, que sí hay una forma, que sí hay una solución de trastornar la realidad que vive la humanidad hoy, de la cual pareciese que solo nos quedaría la resignación. Así como muchos senadores en la época de Roma se convirtieron, como Pablo, que era un perseguidor, se convirtió, como algunos soldados romanos
de los que traspasaron el costado de Jesús ante esa dignidad y esa altura con la que es importantísimo que nosotros reflejemos esa conducta. Así que un saludo para todos en esta mañana. Nos da mucha alegría poder compartir con ustedes este mensaje. Realmente me he dado cuenta que todavía tengo bastantes desafíos, pero vale el esfuerzo. Todo lo que podamos lograr en liberar al entorno de nosotros. Escuchen esa expresión. A dejar de ser una carga para aquella persona que vive con nosotros, que también tiene sus luchas, pero que nosotros, en vez de suavizarle la vida, podemos estar convirtiéndonos en una carga. Eso es lo que Jesús dijo cuando expresó: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que es, en neurociencias, la renuncia al ego. Lo que Jesús quiso decir es que él era alguien sin derechos y sin expectativas, alguien inclinado, listo, con una postura de servicio, dando el reconocimiento a los demás, y alguien que necesitaba de los demás para vivir. Con esto Jesús dice que tendremos paz en nuestro corazón. Y con eso también vamos a prevenir todas o gran mayoría de las enfermedades por hipertensión, por cáncer de estómago, por úlceras, porque cuando nosotros dejamos de estar esperando que todo gravite a nuestro alrededor o que funcione como nosotros queremos, sino que pensamos en servir y en dar, nos liberamos. Es una escuela de altísimo nivel en conducta, o sea, la psicología de Sigmund Freud, de todos estos iluminados, que se queda eclipsada. O sea, todos los filósofos, René Descartes, todos los que han hablado, apenas son un atisbo de la grandeza de la escuela de la vida que nos dejó Jesús para que nosotros aprendiéramos a conducir el barco de nuestra vida, apoyados en esa prótesis que es el significado de el Paráclito, que es el Espíritu de Dios en nosotros, iluminándonos para que sepamos cómo actuar. Como dice por ahí alguien, yo me le mido a esta vida, a querer cada día ser mejor, aunque todavía pueda darme cuenta que es ardua la tarea. Pero como lo expresaba aquel gran líder Pablo, yo sé en quién he creído, yo también, y sé que lo que voy a lograr, no lo voy a lograr por mis fuerzas, sino por su amor y su misericordia. Como ya lo hemos dicho, Él lo hace casi todo, pero Él necesita que nosotros hagamos ese casi nada. Bueno, estamos en un capítulo muy confrontante en el Evangelio de Mateo, en la constitución de la teocracia espiritual, donde Jesús está reafirmando lo del monte del Sinaí, no lo está abrogando. Recordemos que la ley tiene dos premisas delante de Jesús. Una, como hombre, antes de su ministerio, él se sujetó a la ley, como lo dice Gálatas, el apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, que cumplidos los tiempos, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, bajo la ley. Así que Jesús guardó la ley. Cuando decimos Jesús, puede que haya una imprecisión. Sería mejor decir el Señor Jesús o Jesús el Cristo. Con eso se rebatiría de pronto una ideología de alguna corriente que piensa que si no lo mencionamos de la manera correcta, vamos a estar desprovistos de ser escuchados. Es más preciso decir, como cuando ustedes leen Jehová Dios, entonces vamos a leer el Señor Jesús, el Adonai Jesús, o Jesús el Cristo, que significa Jesús el Mesías. Pero al final eso sigue siendo letra. Recordemos que nosotros somos el pueblo del Espíritu. El apóstol Pablo lo escribe bien
Si a Jesús lo conocimos en la carne, ya no. Eso fue un propósito que él debía cumplir y ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual ejerce poder sobre nosotros para bien. Entonces, aquí en este capítulo 5 de Mateo hay un derroche que realmente es incomprensible. Parece romper la lógica de los humanos, donde Jesús les dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ya ustedes saben que aquí hay una adulteración del verdadero mandamiento que se encontraba en la ley, ¿verdad? Ya todos sabemos que el cristianismo tiene que lidiar con dos grandes corrientes ideológicas y religiosas. Uno, todo lo que son las escuelas grecorromanas que han permeado al cristianismo con terminología de dioses griegos y de una cantidad de mitos, pero por el otro lado nos encontramos con la casta de los judíos iluminados, creadores de la Cábala, de todo lo que tiene que ver con el Talmud, todo lo que tiene que ver con el Midrash, con la Gemará. Todos estos iluminados hablaron sobre la tradición oral y es una interpretación detallada de algunos versos exacerbados y de numerología y de una cantidad de leyendas y creencias que rompen la originalidad de la doctrina del judaísmo. Ayer lo mencionábamos, que leyendo un artículo de un escritor, un teólogo, él decía una especie de paradoja, que si en esta época, que si en la época de hoy se encontrara alguien, a un judío, aún en la misma época de Jesús, ese judío le preguntaría que de qué religión era, porque todas estas usanzas, la kipá, los moñitos, los gorritos, los cinturones, las comidas, fueron mandamientos de hombres que se fueron acuñando después del siglo II. Entonces, hoy hay una buena noticia porque la verdad es lo único que es objeto de plagio. Quiere decir que sí hay una verdad que ha sido tergiversada y nosotros podemos encontrarla en estos libros cuando profundizamos un poco. Porque aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es restableciendo la correcta interpretación de lo que es la ley, ¿verdad? Donde él había dicho que deberíamos amar a nuestros enemigos, algo que aún nos parece imposible a nosotros también por la forma en que vivimos. Pero él dice: para que seáis hijos de vuestro Padre. Es decir, en alguna medida lo que está diciendo es: les doy un mandamiento nuevo. Él lo expresa de esa manera. Les doy un mandamiento nuevo, que así como yo los he amado a ustedes, escuchen esa expresión, así como yo los he amado a ustedes, imaginen ese reto que nos coloca Jesús, ¿cierto? Ustedes se amen entre ustedes de esa misma manera que yo los amé. ¡Wow! Ahí nos quedamos en un remolino porque a nosotros nos cuesta un gran trabajo lidiar con nuestras emociones. Eso lo hace el Señor Jesús justamente en el preámbulo, cuando ellos están muy emocionados porque consideran que Jesús se va a convertir en el rey mesiánico en ese momento y ellos van a ser los 12, es decir, el ministerio sagrado ahí rodeando a Jesús. Están emocionados. Ellos creen que en cualquier momento Jesús va a decir: llegó la hora y vamos a reinar y ahora sí vamos a la villa. Y Jesús va a sacar su espada como David, como está escrito en la profecía, ¿verdad? Que él gobernará, que regirá, como dice el Salmo 2, pídeme y te daré naciones, porque tú las quebrantarás como vasija de barro, las regirás con vara de hierro. Así que los apóstoles tenían eso en la cabeza y decían: cuando Jesús haga eso, yo voy a ser el mero mero. Habían hecho muchos planes económicos. De hecho, Jesús los sorprendió varias veces hablando de quién se iba a ser el mayor entre ellos. Cuando ellos están viendo a Jesús como el rey de este planeta, él llega y le lava los pies. ¿Cómo les parece? Él rompe la lógica. Ellos se quedan bloqueados, no logran entender cómo alguien de ese nivel, que hace milagros, que resucita muertos,
que debería ser en el léxico exitoso, les esté lavando los pies. Ellos no lo comprenden. Y el Señor Jesús les da una enseñanza impresionante para minimizar esa intención del corazón. Él les dice, ustedes me llaman Rabí y Señor. ¿Cómo les parece? Y Él les dice, y están acertados porque lo soy. Que es maravilloso siempre que leamos la palabra Señor en lo que se denomina el segundo pacto, con S mayúscula. Esa vez en el original lo deberíamos leer Adonai. Entonces Jesús les dijo, si ustedes me están llamando maestro y Adonai, están en lo cierto. Pero les deja un legado impresionante. Y si yo, que soy vuestro rabí y vuestro Adonai, les estoy lavando los pies, hagan ustedes lo mismo. Yo creo que la humanidad nos rajamos ante ese mandamiento. Pero no podemos responsabilizar a Dios como a veces decimos, pero ¿dónde está Dios? ¿Cuántos comentarios dice la humanidad? Incluso por ingenuidad o desconocimiento, con lo que pasó ahora en Turquía, que no deja de afectarnos, de ver el dolor. Pero la humanidad tiene en sus manos el poder para transformar esta sociedad que va en decadencia en una sociedad sana, donde van a menguar los índices de violencia, porque este mensaje empieza a trastornarnos. Y ahí Él les va desbaratando todos esos mitos. Les dice, ustedes deben amar a sus enemigos. Es más, deben orar por ellos. Y les pone una regla muy alta. Luego ustedes no dicen que son hijos de Dios. Así se los coloca Jesús parafraseando. Pues si son hijos de Dios, deben comportarse como tal, porque yo ya les di un ejemplo de cómo se deben amar. Pero si ustedes se portan bien con los que se portan bien con ustedes, pero apenas alguien te deja entrever que no está de acuerdo contigo en algo, ya nosotros dijimos, no voy más con él, ya no vuelvo a hablar con ella, conmigo es así, la voy a sacar del llavero. Si nada más ante esas expresiones tan pequeñas nos irritamos y no logramos conducirnos, estamos en una situación muy expuestos y con mucha debilidad. Creo que todos nosotros hoy debemos reflexionar sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo estamos reaccionando ante el entorno y ante el contexto en el que vivimos? Si hiciéramos lo que Jesús dice, estoy seguro que lograríamos impactar al entorno. Nuestros hijos van a quedar posibilitados para actuar de esa manera si nosotros lo hacemos de esa manera. Entonces, viene algo y Jesús está concluyendo algo que termina con otro mito que debemos romper, que es el Dios que bendice por recompensa, ¿sí? Como nos han enseñado, que a Dios hay que darle y entregarle cosas para que Él nos pueda bendecir, que es una teoría que tiene muy poco peso, es muy fácil de desacreditar. ¿Por qué? Porque todas esas personas que han recibido esas promesas de que si pactaban con Dios o hacían algún compromiso humano parecido al de Jacob, si tú me das, yo te doy, pues no han recibido lo que deberían recibir si es que están esperando esa promesa, porque no estamos viendo entonces que sean estos cristianos los que estén dirigiendo las multinacionales, ni las empresas, ni son los alcaldes, ni los gobernadores, ni los generales, ni nada de eso. Quiere decir que es muy fácil de desvirtuar. Es más, a simple vista pareciese ser que no seguir a Cristo y portarse no de la misma manera que indica Cristo, para recibir lo que este mundo llama la bendición, o esta sociedad que son las cosas materiales, como que les va mejor a ellos. Pero el cristianismo quiere seguir creyendo eso, de que por hacer cosas para Dios, Él nos va a bendecir. Y el texto es totalmente contundente cuando dice, el sol y la lluvia sale para todos. Ese condicionamiento de que yo tengo que hacer cosas para que Dios me bendiga no tiene un fundamento teológico. Ya no podemos decir que es satánico porque sabemos que es más, tiene una carga más negativa de decir que es muy humano a decir que es satánico, porque sabemos que es del corazón del hombre de donde salen esos homicidios,
como lo veíamos ayer en Santiago 4. Ustedes se matan entre sí por el poder, por la ambición, porque no son capaces de ser justos ante los preceptos. Entonces estamos concluyendo un mensaje contundente hoy, que están en Proverbios y que el cristianismo ha perdido esa capacidad de interpretar la escritura de la manera correcta. Por ejemplo, escuchar que si las personas van a seguir colocando dinero para una obra, entonces Dios los va a bendecir. Bueno, hay algunos que no colocan dinero para una obra y los están bendiciendo. Hoy hay personas que están lesionando a alguien que tiene un buen carácter delante de Dios y está recibiendo cosas materiales. El error consiste en interpretar que la bendición de Dios es recibir cosas materiales. Eso le pasó al joven rico con el cual el Señor Jesús habló. En la cultura judía, cuando una persona prosperaba en las cosas materiales, se decía que era una persona a la cual Dios bendecía. Así que cuando el joven rico se encuentra con Jesús, esa solvencia de arrogancia que él tenía es que él dijo, pues a mí me va bien, quiere decir que Dios me está bendiciendo, así que no necesito eso, y le da la vuelta al Salvador y se va. Ese tipo de cristianismo no puede seguir continuando hoy porque está creando más pobreza entre las personas que todavía siguen esperando que va a suceder un milagro fantasmagórico o místico porque se están haciendo cosas. Es necesario que el cristiano comprenda la escritura real, integral. Cuando ustedes leen el siglo I, la iglesia pasó una hambruna de proporciones históricas, una de las hambrunas y de las pobrezas más grandes de escasez económica en interpretación del cristianismo moderno, del reino de los cielos, mentalidad de reino que hay que tener, que hay que lograr. Claro que podemos tener mentalidad de reino, pero debemos trasnocharnos, poner cada gramo de fuerza y de tiempo que esté a nuestro alcance y hacer las cosas en excelencia, porque les aseguro que si un cristiano va a una entrevista mal preparado con alguien que no es cristiano y puede creer en otra cosa, seguramente se queda con el trabajo. Y lo hemos visto en el día a día, personas que quizás caminan no acorde a las escrituras dirigiendo a un grupo de cristianos. Ese paradigma religioso debemos romperlo y sí debemos hacernos cargo de que Él nos colocó en un mundo lleno de principios y de leyes donde nosotros como hijos de Dios podemos convertirnos en esos osados que Él mismo dijo, es que ustedes pueden hacer cosas mayores que nosotros. El buen samaritano no solamente era buen samaritano, el buen samaritano también tenía recursos. Él necesitó pagar en el mesón para que lo atendieran. Es parte del cristianismo. Tenemos que desbaratar todos esos mitos que nos han colocado en la cabeza, que le han dicho al cristianismo, mientras seas pobre pero honrado. Se cree que cuando Jesús dijo que el evangelio era para los pobres, se estaba refiriendo a las personas que no tenían dinero o eran escasos. No, para Jesús un pobre es todo ser humano que no puede valerse con sus recursos propios para comprar el pasaporte o la visa al reino de los cielos. A eso se refería Jesús y esa mala interpretación ha hecho que muchos cristianos estemos quizás no recibiendo o no haciendo lo que nos corresponde porque tenemos una interpretación errónea. Por eso el Señor Jesús aquí coloca el carácter del cristiano. En esta época nosotros no tenemos que vivir bajo ese flagelo. En esa época, cuando Jesús dijo eso, como lo hemos leído, si pasaba un soldado romano con un bulto de 4 arrobas, se pasaba al lado de nosotros y me decía, hágame un favor y me ayuda con esto 1 milla, era ley. Y el que estaba al lado tenía por ley que cargar 1 milla. Y Jesús dice, ayúdale, ve 2. O sea, coloca unos estándares muy altos. Hoy solamente tenemos que lidiar con nosotros y con nuestro entorno, pero ahí nada más estamos perdiendo la batalla de nosotros en el día a día. Y es un mensaje muy contundente que valdría la pena que tú, Gio, te miraras frente al espejo. Ya lo hice y le digo a todos los amigos que escuchan este mensaje, realmente sigo estando muy lejos de ese estándar, pero qué fascinante es poder seguir caminando
dando pequeños pasos por amor a Él. Entonces, cuando Él dice, si ustedes hacen esto, si ustedes no hacen esto, pues ustedes no han nacido de nuevo, porque eso hacen los publicanos y eso hacen los gentiles. Pero si ustedes hacen esto, entonces ustedes están demostrando que son hijos de Dios, porque eso fue lo que Él hizo, ¿verdad? Y les coloca un ejemplo. Imagínense, vamos a parafrasearlo lo que Jesús quiso decir. Imagínense que yo fuera como ustedes, que a los que se portaron mal no les voy a mandar lluvia ni sol porque se están portando mal, porque no lo merecen. Entonces, imaginen que yo fuera así y en los países o en las naciones donde se corrompen, entonces como son malos y se corrompen, entonces allá no voy a mandar el sol ni la lluvia porque yo soy un Dios vengativo que reacciono ante el estímulo del entorno. Es lo que Él quiere enseñarles con ese modelo de pedagogía. Yo no soy como ustedes. Es más, él estaba leyendo esta mañana una nota, una especie de novela o fábula, que cuando el pueblo de Israel, eso está en el Midrash, para que vean ustedes cómo los judíos inventan cosas bonitas para sensibilizarnos. Dice que cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, pues murieron todos los egipcios. ¿Se han dado cuenta que nosotros nos hacemos que se mueran todos? Porque no entendemos las personificaciones de Dios, ni la circunstancia en la que actúa Dios. Entonces dice que un querubín va y delante de Dios empieza a dirigir un coro celestial porque el pueblo de Israel había pasado, pero los otros estaban muertos. Y Dios le dice, no podemos cantar, estamos de luto porque hemos perdido parte de nuestro pueblo. ¡Wow! Y nosotros siempre hemos visto, hasta cantamos, echó a la mar los carros de Faraón, y murieron, y me encantó, porque él dijo, no, perdimos porque perdimos egipcios que también son la creación que yo amo. Él ama al ofendido y al ofensor. Es un estándar muy alto, pero sí tenemos un desafío con el cual podemos transformar nuestra forma de ser. Yo me estoy dejando apasionar por ese deseo de querer ser eso que Él me ofreció. Él no me va a secuestrar mis emociones ni mi intelecto. Amado amigo y cristiano, hay que salir de ese error. El apóstol Pedro lo dice muy bien. El espíritu está sujeto al profeta, no el profeta al espíritu. Él daba a entender que el espíritu realmente no podía tomar y secuestrar ni anular la psicología del siervo de Dios y colocarlo en un trance o en un éxtasis como hacían los dioses paganos en los templos paganos, que solamente eran ídolos. No es así como nosotros lo estamos creyendo o interpretando. Es muy distinto a lo que realmente Dios tiene para nosotros. Mañana vamos a continuar, creo que me faltó algo. Mañana vamos a continuar y vamos a concluir este tema tan maravilloso de cómo nosotros podemos realmente trastornar el mundo caminando por esta meta. Si hay una solución, no es el presidente que tenemos ahora, pero tampoco era el otro que se hubiese ganado. No es que ninguno de los dos. Una solución de esas no resuelve este problema, ni el que viene. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Pero sí hay una fórmula. Ser nosotros los que empezamos con esto e ir poco a poco llevándole este mensaje a los demás. Nos vemos mañana. Recuerden que el sol sale para los que siguen a Dios, para los que creen en Dios, y también sale para los que no siguen a Dios y para los que no creen en Dios. La bendición de la cual habla la Escritura es que ya tú estés inscrito en el libro de la vida. Las de aquí nos las ganamos nosotros con los talentos y los dones con los que Él nos honró. Y nosotros vamos a honrar a Dios en la forma en que usemos esos talentos. La paz del Señor.